Gracias, hermanos. Ahí para los que son visitas también siempre acostumbramos grabar al menos la predicación para, para que quede algún registro, después se puede revisar y resulta de mayor bendición para aquellos que quieren repasar o compartir con otros. Y agradecer también a Imara por la lectura, esto que nos hablaba de este amor que tenemos que tener en verdad aquellos que somos hijos de Dios. Y en la semana yo estaba escuchando una de las primeras predicaciones que tuvimos como obra cuando estábamos ahí en la sede, a comienzos del año 2020, y tomábamos este versículo donde en 1 Timoteo 1:5 dice que el propósito del mandamiento que Pablo le daba a Timoteo era el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y toda persona, todos por naturaleza somos amadores, solamente que a veces somos más amadores de los placeres, a veces amamos más a nosotros mismos, a veces amamos al mundo. Y lo que corresponde en este caso es que amemos a Dios. Y el amor puede ser también manchado por malas intenciones, por actitudes no sinceras. Por eso Pablo hablaba del amor no fingido, del amor de corazón limpio. Pero tenemos a un Dios que ama a sus hijos en forma incondicional. Y Dios nos puede seguir bendiciendo pese a nuestras caídas, pese a nuestro pecado. Y a que amamos incluso a veces más otras cosas que a Dios. Pero si estamos sumergidos en eso, en nuestro amor al mundo, estas mismas bendiciones que Dios nos está dando las podemos usar para mal. Dios nos quiere rescatar de ese amor maligno, no quiere que vivamos amando a este mundo y amando caminos que nos alejarán de lo que verdaderamente es bueno. Y se puede aplicar, por supuesto, a aquellos que no son salvos, y Dios muestra en su palabra que los está llamando, y es el día de hoy en que Dios llama para que vayan a Él. Y también se puede aplicar a aquellos que ya son salvos, que ya tienen la vida eterna en Cristo Jesús, y Dios nos está llamando también a abandonar el pecado y presentarnos sin mancha delante de Él, a crecer en una vida alejada cada día más alejada del pecado. Y en su gracia Dios nos sigue cuidando y Dios nos sigue amando fielmente. Pero no debemos abusar de esa gracia de Dios. Sus bendiciones no estarán siempre presentes si persistimos en amar al mundo. Y tenemos que dar a conocer cuál es la diferencia entre estas cosas que tienen que marcar la diferencia entre quienes son del mundo y quienes son de Dios. Podríamos ver, por ejemplo, una persona que se especializa en algo. Hay deportistas, por ejemplo, que se especializan en ciertas áreas. Hace poquito terminaron ya los Juegos Olímpicos y veíamos ahí especialistas, sobre todo los atletas. O podemos ver también profesionales. Hay doctores, médicos que se especializan en algún órgano. Y hay luchadores que se especializan en un arte marcial en específico. Y el cristiano, según Primera de Juan, según toda la carta, tiene que especializarse en la práctica del amor, tanto a Dios como a los demás, a los hermanos, a todo prójimo. A verdaderos creyentes van a vivir en esto. La fe en el Hijo de Dios, el amor los unos a los otros. Esa es la evidencia de que uno verdaderamente es un hijo de Dios. Pero también el creyente batalla y se especializa, se tiene que especializar cada día más en luchar contra el pecado. Nos tenemos que hacer especialistas en batallar con el pecado. Y el texto de Primera de Juan, ahí que leía nuestra hermana desde el capítulo 4, versículo 7 en adelante, nos mostraba toda esta base que estamos construyendo en base al amor. Tiene que ser siempre en base a eso, el amor sincero, el mismo amor que Dios tuvo con nosotros al salvarnos en Jesucristo. Ahora también lo tenemos que fortalecer en nuestra vida, sobre eso ir construyendo, pero siempre también batallando con el pecado. Entonces quiero complementar todo lo que estábamos leyendo de ese amor en que conocemos que verdaderamente somos hijos de Dios, con esta batalla que tiene que caracterizar a cada creyente con el pecado. Cada creyente se caracteriza por el amor, pero hoy día quiero que veamos cómo cada creyente se caracteriza también por batallar con el pecado. Así que los invito al mismo libro Primera de Juan en el capítulo 5, pero vamos a leer desde el versículo 18 en adelante.
Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 en adelante, lo vamos a leer y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Luego termina el capítulo diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por este momento que nos das para compartir tu palabra, para abrir nuestras bocas, Señor, y proclamar las grandes verdades maravillosas, Señor, que hay en tu palabra. Queremos, Señor, que tú hables en nuestro corazón, que nos ayudes, Padre, a perfeccionarnos en esta batalla que tenemos que dar día a día con el pecado, Señor. Un verdadero creyente siempre tiene que estar luchando con esto. Así como practicamos el amor, amamos tu nombre, amamos a los hermanos, también tenemos que luchar con esto, y te pedimos, Señor, que a través de esta palabra tú nos ayudes en esta gran tarea que tenemos que hacer, que por nuestras fuerzas no podemos, necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El texto comienza diciendo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y en verdad está diciendo sabemos que todo cristiano de verdad es así. Y acá podemos explicar también lo que es ser nacido de nuevo. En Tito, en la carta que escribe Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice que lo que nos salva, lo que nos lava, lo que nos renueva en Dios es esta regeneración, este nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. En Juan 3, texto bien conocido, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, da a entender esta necesidad que tiene cada persona de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:17 también nos habla de que somos nuevas criaturas. Ya todo ha pasado, ahora tenemos que empezar a vivir para Dios solamente. Efesios, por ejemplo, nos muestra cómo nos tenemos que desvestir de lo malo y vestirnos de lo bueno, dejar lo antiguo, comenzar a vivir solamente para Dios. Una persona que nace de Dios, que nace de nuevo, se caracteriza por eso, que ya no vive para lo antiguo. Y una persona evidencia que es nacida de nuevo en que no practica el pecado. Y Juan quiere enseñar que los cristianos sí pecan. De hecho, en el capítulo 1, versículo 8, versículo 10 también, enseña eso, que si alguno dice que no peca, es mentiroso. Pero los cristianos, a pesar de que sí pecan, si son de Dios, no practican el pecado. Y el texto comienza a hacer unos énfasis donde dice sabemos que, y luego repite sabemos que, y después de nuevo sabemos que, y se está reiterando una idea ahí. Siempre dirigido a que vivamos como personas que verdaderamente tienen vida eterna. Si vives así, practicando el pecado, es porque en verdad no lo has entendido todavía. Esto todavía no se aplica a tu corazón. ¿Cómo es que debiésemos vivir? El nacido de nuevo, nacido de Dios, ha tornado su deseo de sí mismo hacia Dios. Ha trasladado el centro de su vida, de sus propios intereses, a los de Dios. Y es la idea de alguien que anhela ser irreprensible. Veíamos en las semanas pasadas, en 1 Timoteo, que es lo que estamos estudiando. Ahora estamos haciendo un paréntesis simplemente. Después vamos a seguir retomando 1 Timoteo. Pero veíamos todo ese... El que anhelaba el obispado, ser anciano, tenía que ser una persona irreprensible. Lo mismo para los diáconos, para las diaconisas. Personas irreprensibles, que no es la idea de alguien que no peca nunca, sino que la idea de alguien que no caracteriza su vida por eso, sino que por la integridad, por una vida fiel a Dios y una vida fiel también dentro de la iglesia. ¿Cómo debiésemos reaccionar nosotros frente al pecado? Nos debiese dar repulsión, rechazo. No queremos eso para nuestra vida. Y a veces pecamos porque hacemos cosas que a Dios le desagradan. Pero lo que más le desagrada a Dios no es tanto la acción reiterativa de tu pecado, sino que vez tras vez voluntariamente estamos queriendo ignorar a Dios. Cada vez que pecamos estamos ignorando, estamos olvidando y estamos dejando para el final a Dios.
sacándolo del centro de nuestra vida, no reconociéndolo como Dios, que es lo que Él es. Y, y no todo el tiempo es la misma cosa con lo que pecamos, pero siempre el pecado hace esto, que es que sacamos a Dios del primer lugar, sacamos a Dios del centro cada vez que pecamos. Y no debe eso reinar en nuestras vidas, no debe esclavizarnos. Y ojo con esto de esclavizarnos, miren, los invito brevemente a que vayamos a Romanos, en el capítulo 6, donde dice, versículos 15, Romanos 6, 15, donde nos habla de este tema de la esclavitud al pecado. Y dice así, Pablo parte con una pregunta. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, claro, ya no somos esclavos de la ley, sino que en Cristo esa ley ha sido llevada en Él. Todas las veces que hemos fallado, Él ha llevado esos pecados en la cruz. Pero ¿eso quiere decir que entonces ya podemos seguir pecando libremente? No, no dice eso en ninguna manera. En el versículo 16 plantea otra pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y acá está lo que quiero que entendamos. En el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Que es la idea de esclavos de justicia. Que fuimos liberados del pecado, pero pasamos a ser esclavos, más bien de Cristo. Y uno le preguntaría, ¿está bien acaso ser esclavo? ¿Esclavo de Cristo? Está bien, no es que esté mal eso. Estamos y tenemos que estar de alguna forma cautivos a Él, al Señor de nuestras vidas. Por eso lo llamamos Señor y nos reconocemos como siervos de Él, aquellos que realmente creemos. Pero estamos libres de esa condenación, estamos libres de la esclavitud al pecado también, si realmente lo amamos, si realmente creemos. El pecado te puede esclavizar. Y muchas veces con personas que no son creyentes, que sabiendo ellos y viendo que ellos, o sea, viendo uno, que ellos quieren servir a Dios, que quieren tener una vida que agrade a Dios, se ven limitados por su pecado, porque están acostumbrados a su estilo de vida, más bien son esclavos de su estilo de vida, y así se transforman en simplemente esclavos del pecado. A todos los que no tienen a Dios todavía como único Señor de sus vidas les pasa esto, porque prefieren seguir con esa práctica que tener al Dios más maravilloso de su lado, o prefieren la aceptación del mundo que la aceptación de Dios, y entonces inventan un Dios que no les exige dejar el pecado, y cambian los parámetros de Dios y lo acomodan a sus placeres, y sabiendo en el fondo que eso ni se parece al verdadero Dios, pero es porque están esclavizados a su pecado todavía. No volvamos a eso. No volvamos a eso. Si hemos sido liberados, no volvamos a esa esclavitud al pecado. Y en eso estábamos todos nosotros. Y no hay ninguna persona que haya nunca, y que pueda decir que nunca haya estado esclavizada al pecado. Nadie puede decir que no estaba muerto espiritualmente. Estábamos completamente incapacitados de hacer nada para Dios. Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ya no lo estamos. Ahora no, ahora vivimos. Entonces debemos vivir ¿para qué? Para aquel que nos salvó, para aquel que nos liberó, para Dios. Y en un creyente ocurre aún así, a pesar de todo eso, aún así ocurre ese momento en que nos olvidamos de Dios, de todo lo que Él hizo, de toda su obra, de todas las grandes cosas que hizo para salvarnos de esa esclavitud, y nos olvidamos de su persona, y cuando ocurre eso, se manifiesta el pecado. Pero si persistes en olvidar a Dios y vivir para ti, simplemente estás practicando el pecado. La persona que simplemente cae en pecado se arrepiente, siente repulsión cuando cae en eso, pero la persona que lo practica lo vive haciendo, vez tras vez. Ya su conciencia se ha endurecido ante eso. Y eso en un creyente
es algo por lo que debes luchar para que no ocurra más. Pero si ni siquiera estás luchando, yo no podría dar ninguna garantía de que realmente está Dios ahí. Un corazón en el que Dios habita se nota, se manifiesta, se ve ese gozo y esa seguridad que tenemos. No vive como una persona que está caminando muerto de la risa hacia el infierno, sino que vive como alguien que camina con gozo hacia el cielo. Y quiero aclarar acá también una cosa. El pecado como X pecado, así como un pecado determinado, no es lo que llevará a las personas al infierno. No es un pecado específico lo que hace que finalmente seamos condenados. Por ejemplo, ser homosexual o fumar o robar no te llevará al infierno. Lo que te llevará a una condenación eterna es el rechazo que tienes de Dios, que cada persona que está sin Cristo tiene de Dios, y específicamente el rechazo de Cristo, que Jesús murió en la cruz por ustedes. A una persona que va camino al infierno, eso le da lo mismo, le es indiferente, no siente ningún peso ante eso. Y como le da lo mismo, entonces hace lo que quiere. Como las personas del mundo rechazan lo que diga Dios, entonces hacen lo que sus cuerpos desean, lo que sus corazones quieren, lo que su carne desea. Y tranquilamente pueden seguir siendo homosexuales, pueden seguir fumando, pueden seguir robando, pueden hacer todas esas cosas juntas, etcétera, mucha más, la lista grande. Pero ese pecado es porque en el corazón de ellos persiste el más grande de todos los pecados, que es rechazar a Dios. Y si yo sigo pecando en mi vida, estoy practicando entonces el pecado. Y como cada vez que hago eso, lo voy haciendo mejor, me voy transformando de a poco en un especialista en eso. Y es porque estoy rechazando a Dios día tras día. Nos convertimos en profesionales de rechazar a Dios. Un creyente tiene que evitar eso a toda costa. Y eso le pasaba a los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos aparentaban cosas, hacían grandes oraciones. La gente los veía así como grandes ejemplos a seguir, pero en el fondo Jesús mismo los llamaba sepulcros blanqueados. Aparentaban ser personas con vidas agradables a los ojos de Dios, pero en el fondo Dios estaba diciendo, yo no quiero esas cosas para mí. Dios rechazaba eso. Lo que Dios quería era un amor sincero, un amor de corazón limpio. Y la idea de ser guardado por Dios, que ahí en el mismo texto de Primera de Juan menciona, se comprueba en que ya no estamos en este estilo de vida, sino que por el contrario, Dios trabaja en nuestras vidas día tras día con un gran propósito. Mira el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Es guardado por el Hijo de Dios, aquel que fue engendrado por Dios eternamente. Eternamente no quiere decir que en un momento Jesucristo fue creado, sino que es el Hijo de Dios, Jesucristo, le guarda. Y miren, no puedo evitar avanzar solamente unas poquitas páginas ahí en Primera de Juan, hacia la epístola de Judas. No es el Judas que traicionó a Jesús, por si acaso. Es otro. Judas en el versículo 24 y 25. Y acá se habla también de esta acción donde Dios nos guarda. Y dice lo siguiente. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y eso no se puede decir así, simplemente aquel que es poderoso. No, se tiene que decir con ganas, porque es algo poderoso lo que está pasando, es algo tremendo. Es el trabajo de Cristo, que es completo, que no te deja solo, que te protege de que no vayamos por ningún lugar equivocado, ni seamos dañados, ni estemos dañando nosotros a otros. Es un trabajo poderoso. No está siendo guardado por alguien débil, estamos siendo guardados por alguien poderoso, alguien fuerte. Mi confianza no está en mí, sino que está en aquel poderoso, aquel
que todo lo puede, para quien no hay cosa difícil, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos tanta confianza en Él, porque si Él llevó nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, Él también nos guarda para que continuemos en eso, para que no perdamos eso. Primera de Pedro 1:5 muestra que este poder por el que somos guardados viene de Dios. Pero Dios usa la fe en nosotros para que se manifieste. Y pueden haber aflicciones, pueden haber dolor, puede haber cualquier cosa que intente y que quizá cualquier otro lo haga que su vida se caiga, pero al estar afirmados, arraigados a este Señor Todopoderoso, nos mantenemos firmes. Y Dios finalmente es el que es más grande que todo. Dios es finalmente el que es digno de toda alabanza. Y nos preguntamos, ¿cómo podremos llegar a una vida tan diferente al pecado, tan apartada del pecado? Y la respuesta es que no está en nuestras fuerzas, no está en todos los esfuerzos que hagamos, sino que está en depender de Dios, en dejarse llenar por completo de Dios. Siempre viene de Él. Si no fuera por eso y dependiera solamente de nuestros intentos, de nuestras fuerzas, el diablo, sin duda, haría que cayéramos de forma terrible. Ahí en 1 de Juan 5, dice al final en el versículo 18, y el maligno no le toca. Y está por ejemplo, este caso de Job en el Antiguo Testamento, donde Satanás ve a este siervo fiel y se presenta delante de Jehová, se presenta delante de Dios y quiere ponerlo a prueba, quiere ver que caiga, quiere decir, mira, esta persona, tú dices que es fiel, veamos si en verdad lo es. Y Dios le da permiso para que haga eso, pero no lo puede tocar, no puede dañar su vida. Le puede dar pobreza, le puede dar enfermedad, pero nunca lo va a matar. Y esa era la idea de que Satanás no lo podía tocar. Y cuando en Juan se habla del maligno, también se está hablando precisamente de Satanás. Y la Biblia nos habla de él, nos dice que existe, que está presente, que es poderoso, no lo niega. Primera de Pedro 5:8 nos habla de que este Satanás está presente ahí como un león rugiente, buscando acecharnos, buscando devorarnos. Es poderoso, sí, pero está bajo la autoridad de Dios. Es contrario a Dios, pero no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Está completamente sometido a Él. Pero aún así intenta hacer que caigamos. En 1 Timoteo 3 veíamos cómo dentro de los requisitos de los ancianos estaba presente este tema de, por ejemplo, no ser un neófito, no ser una persona nueva en la fe, sino que tenía que ser un creyente maduro para que no se envaneciera y no cayera en la misma condenación del diablo. También que tenía que ser una persona que tuviera un buen testimonio de los de afuera para que no fuera desacreditada y cayera en el lazo del diablo. Y así sigue, por ejemplo, en 1 Timoteo 4 también está el mismo tema de las doctrinas de demonios, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás quiere que la iglesia caiga, pero Dios siempre está sobre él. El diablo no está al mismo nivel de Dios. Yo, por ejemplo, lo que pensaba cuando era niño es que Dios podía de alguna forma ser vencido por este Satanás, que era como la final de un gran campeonato donde no sabíamos quién iba a ganar y estaban al mismo nivel de fuerzas. No es así, no es así. No es así. La victoria está garantizada para nuestro Dios. No hay comparación entre ellos. Y ese tema de que el diablo no le toca al verdadero creyente es la acción de agarrarlo con la intención de no soltarlo y de hacerlo parte de uno. Pero como el creyente le pertenece a Dios, Satanás tiene que operar solamente dentro de la voluntad, de la soberanía de Dios, y no puede funcionar más allá de lo que Dios permita, que es lo que veíamos también en el ejemplo de Job. Y puede perseguir, puede tentar, puede probar o acusar al creyente,
pero Dios protege a sus hijos e impone límites claros, marca los límites ahí a la influencia y al poder de este enemigo. Aunque el mundo te puede perseguir, aunque el diablo te puede perseguir, Dios está ahí protegiéndose. Y Dios es fiel, se mantiene ahí. A eso se refiere cuando dice que el Hijo de Dios te guarda, que el diablo no te toca. Y el versículo 19, en Primera de Juan, capítulo 5, dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y tenemos esta seguridad, sabemos que somos de Dios. El propósito de la carta es que tengamos esta seguridad. Primera de Pedro 5:13, Primera de Juan 5:13 ahí mismo. Y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que tengamos seguridad en que Jesucristo nos ha salvado. ¿Y cómo tuvimos esto de ser de Dios? Por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos da toda esta seguridad. Nada me puede separar de su mano, nada te puede quitar la vida eterna, que es lo que Romanos 8 nos menciona también tan enfáticamente. Romanos 8, versículo 33, donde dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, y noten eso que dice que está seguro, acá Pablo hablando, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Cristo celebramos. Pero aún así, en el mundo hay sufrimiento. Y eso nos puede afectar, que nos pueden hacer daño. Pero no olvidemos, en Cristo estamos seguros y eso es motivo de fiesta. Pero aún así, con todo eso, con toda esa alegría y ese gozo, en aquellos que aman el mandato de Jesucristo de ir a todas las naciones, sigue aún este pesar tremendo que debe estar en cada uno de nosotros. Todo el mundo yace. Todo el mundo que no es de Dios, todos aquellos que no conocen de Dios están bajo el poder del maligno. Todos aquellos que sí conocen de Dios, pero lo rechazan, aquellos que te dicen Dios, no, eso lo rechazo. Ellos están bajo el poder del maligno. Y aquellos que nunca lo han escuchado también. Y no solamente eso, todos aquellos que sí conocen y además buscan estar bien con Dios, y hacen muchas cosas, pero no creen en verdad que el único que los salva es Jesucristo muriendo en la cruz por ellos. También están bajo el poder del maligno, porque creen en sus esfuerzos, en sus obras, en sus religiones que no reconocen, que no alaban a Jesucristo como Señor de sus vidas. Y ahí es cuando Satanás te toca y puede hacer lo que quiera. Cuando no estás seguro, cuando no tienes esta seguridad de que Jesucristo te ha salvado. Y eso es lo que puede marcar la diferencia. Aquellos que creen que el único que los puede salvar es Jesucristo están libres del maligno. El diablo no te toca. Eres libre. Y eso sí que es motivo de fiesta. Pero aún así tenemos esta misión. Y hay muchos seres queridos que están en esto. Hay muchos bajo el maligno. Y el mundo quiere hacerte caer. Y uno se pregunta, ¿acaso solamente tengo que preocuparme de no caer? No, también tenemos que preocuparnos de que los demás no caigan. Eso es el amor también que se veía en los
anteriores. Mira a tu hermano, ve que él no caiga. Mira también a los que no creen y abre tu boca para que creen y tengan vida. Esto es como escalar una montaña donde uno va subiendo y se preocupa de no caer, pero va acompañado de otra persona que también te va sujetando y tienes que preocuparte de que él no caiga. Y todos nuestros sentidos tienen que estar alerta. Acá es lo mismo, tenemos que orar por las demás personas, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, estar atentos a lo que puede hacer que ellos caigan. También preocúpate por los que están perdidos en tu familia, en tus amigos, los más pequeños en sus clases, si es que también van de forma presencial, en el vecindario, en la ciudad en general, en todo su país, en todo el continente, en todo el mundo, en América, en Europa, en Asia, Oceanía, África, hasta el fin de este mundo. No sé más allá, no hay límites. Y ahora nota algo importante que dice acá, cuando dice, volviendo a Primera de Juan, donde dice, sabemos que somos de Dios. No pertenecemos a este sistema, a este mundo. No somos esclavos de los gobiernos de este mundo. Primeramente haremos lo que a Dios le agrada. Acá solamente hay dos reinos, el de Dios y el del maligno. Y no oramos al Estado. No ponemos toda nuestra fe en un candidato que salve a la nación. No dependemos de lo que vote el Senado ni nadie. Por supuesto tenemos que ser responsables con nuestras deberes civiles, pero aún así no podemos poner nuestra fe en ello. Nuestra nación, nuestro reino está en los cielos. Primeramente somos de Dios. Y eso es lo que también marca la diferencia. Versículo 20, ahí en Primera de Juan, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo de Dios ha venido. Y en realidad Jesús ha venido para iluminar y para salvar al mundo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, dice Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero el mundo no lo conoce. No lo conoció a él, ni conoce a Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, dice el Evangelio de Juan, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es Juan capítulo 1. En el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, perdón, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados, nacidos de Dios. En el versículo 20, en Primera de Juan, nuevamente el mismo que leímos, dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y es también el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para convencernos de pecado. Y dice la Biblia, dice la palabra, que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que nos pasa cada vez que nacemos de nuevo. Que solamente ocurre una vez, por supuesto. Nos convence de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesucristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Nota, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ese mismo Espíritu Santo, que es Dios también, obrando en nosotros, es el que inspiró completamente las Escrituras. Y cuando nos acercamos a la Escritura, a la Biblia que tenemos, y vemos la obra de Cristo, y las cosas se comienzan a entender, es porque Dios está dándonos ese entendimiento. Miren, vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Miren, pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que finalmente determina y da la seguridad de quién es verdaderamente un hijo de Dios. Que la palabra de Dios y el Espíritu Santo están obrando en su vida. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y dice Primera de Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que ha nacido de Dios triunfa sobre el mundo, pero solamente por medio de la fe. Primera de Juan 5, ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El verdadero conocimiento de Dios parte acá. Acá están todas las riquezas de la gloria, del misterio, de la fe y de la piedad que veíamos en 1 Timoteo 3, 16. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando, tenemos que hacerlo, a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1, versículo 27-28, es eso. Y miren, para terminar, quiero que vayamos a Romanos capítulo 6 nuevamente. Ya estuvimos por ahí, pero quiero que volvamos. Romanos capítulo 6, versículo 20 en esta ocasión. Tuvimos un poquito antes, pero ahora quiero que volvamos ahí, pero al versículo 20. Y leamos hasta el 23. Dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo está esta seguridad, como si fuera un ancla, en verdad, frente a una tormenta, que nada lo mueve. Y sí, hay pecado que tenemos que confesar delante de Dios, para que nuestra adoración sea más agradable a Dios, y tenemos que orar por eso. Hay aflicciones, sí, que tenemos que soportar. Hay tentaciones que usa Satanás para que el mundo y para que nosotros nos alejemos de Dios. Pero por sobre todo hay que maravillarse en la gloria de Dios y en su poder para guardarnos. Eso es por lo que tenemos que orar ahora, para que se manifieste en nosotros cada día más y crezcamos en cada día en el Hijo de Dios, para que nos parezcamos más a Él, para que sea el Espíritu llenándonos más con toda esa sabiduría, con todo ese entendimiento que tenemos en la palabra de Dios, a fin de que nos gocemos en que somos hijos de Dios. Oremos, hermanos, para finalizar. Amado Padre, gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, porque en tu misericordia nos has salvado solamente en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, que nos ha dado vida eterna, Señor, porque Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Y gracias porque en eso descansamos ahora, Señor, porque en eso nos gozamos también ahora, en que en Cristo hay esperanza, en que en Él hay seguridad, en Él hay vida eterna, y en Él, Padre Santo, estás tú, Señor, y a ti te alabamos y te adoramos, Señor, y podemos cantar a ti como iglesia a pesar de la distancia, a pesar de todos los límites, Señor. Tú eres un Dios que nos une en tu palabra, que nos une, Señor, en esta oración que levantamos a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a cambiar, a perfeccionarnos en ti, a crecer en santidad y a alabarte cada día más con un corazón más sincero, con un corazón más cambiado para ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.